Talco de vidrio de Marcelo Quintanilla, que es, por si no sabéis quién es, lo tengo aquí a mi derecha, y ya se lo he dicho, para mí es un honor muy grande porque, entonces, que presento muchos tebeos, realmente los dos suyos me han dejado muy impresionados, ¿no? De hecho, yo a Tungsteno, que es el anterior, recuerdo que fue porque me pidieron hacer una reseña, creo que era para Rock Deluxe, y lo pedí para hacer una reseña que además no se llegó a publicar, creo, porque creo que era para Rock Deluxe y hubo una reestructuración de páginas y al final se cayó. Miro al editor porque ahora le está diciendo, coño, le di un cómic para reseñar, no. Pero luego, en varias entrevistas, casualmente me preguntaron, ¿cuál es el cómic que más te ha impresionado últimamente? Y dije Tungsteno, de Marcelo. Y además, al cabo de una semana le hicieron la misma pregunta a Borja Crespo y respondió lo mismo. Además, entre los dos, recuerdo de, nos hemos dado los dos mogollón. Y agradezco mucho por eso que se me pidió hacer una reseña, porque yo me he acartonado un poco. Y cuando digo me he acartonado un poco, no solo hablo de porque ya tengo 50 años y me noto acartonado, sino porque últimamente, a veces cuando veo dibujos muy realistas o de inspiración fotográfica, me tiro un poco para atrás. Me parece que la vez que estuvimos hablando te comenté algo así. Entonces, claro, supongo que eso viene también de una tradición de que a veces pienso en Luis García, en Palacios, y digo, hostia, ahora no me leería eso. Y es un error, y luego volveré a ese tema, porque es un error, es un error ese, digo lo de acartonado por cartoon, supongo que lo habéis entendido. Y luego volveré al tema fotográfico, porque con Marcelo me ha hecho pensar mucho en que el error era mío, porque con la fotografía, o sea, con la inspiración fotográfica que él utiliza, se pueden hacer cosas muy chulas, como él hace, y cambiar además la estática, porque tú eres dinámico, ¿no? ¿Piensas así? ¿Lo ves correcto? Vale. Entonces en Tungsteno había toda esa movida temporal y de acciones paralelas que me dejaron ya enganchado desde el principio. No empecé a leer y ya me había olvidado de cómo estaba dibujado, estaba simplemente viviendo la acción trepidante. Y cuando supe que salió uno nuevo, recuerdo que estaba con Emilio, que estaba mirando algo, me dijo uno nuevo y ya dije, ostras, ¿qué ha hecho ahora? Entonces esta es la primera pregunta que le quería hacer a Marcelo, es el haber hecho un cómic que tiene ese tour de force, de acciones paralelas y de un tiempo tan ajustado, ¿no? Porque pasa todo, la mayor parte del cómic pasa en un par de horas. Y que además es un cómic premiado en Angoulême, por cierto, que ganó el premio al mejor polar el año pasado. Eso es bueno, sí, este año, claro, correcto. ¿Eso tú notabas una presión de tener que hacer a ver, por ejemplo, el Shyamalan, que hace películas y tiene que tener la sorpresa final, ¿no? Ahí hay una responsabilidad, un peso de decir, ostras, he hecho una cosa muy difícil, porque yo nunca había visto, debo decirlo, un tema de acciones paralelas como la de Tungsteno, ¿no? Y el cómic no lo había visto. No sé si tú igual conoces alguna referencia, pero además en formato novela negra, en novela gráfica, no lo había visto. Entonces, cuando tienes que hacer un nuevo cómic, dices, o sea, tengo que hacer algo que esté al nivel de lo que había hecho. No siento ningún tipo de responsabilidad en este sentido. Absolutamente nada. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, ¿qué hace? No hace en Talco de vidrio, que me ha parecido tan estupendo como Tungsteno, o más, porque creo que es más complicado de hacer, porque el otro es el agradecimiento de los tiros, de ir corriendo, mientras que aquí lo que hace es una inmersión psicológica en un personaje, y te metes dentro de ese personaje, y creo también a niveles diferentes. Y otra cosa es la tensión que hay. Yo estaba leyendo y todo el rato estaba pensando que en la página siguiente iba a pasar algo terrorífico, una escena, o sea, lo leía inquieto, ¿no? ¿También estabas preocupado o se ha preocupado? ¿Lo tenías presente eso de que hay que crear tensión? Bueno, en realidad no me preocupo especialmente por crear algo que se tenga que crear especialmente en una historia. Yo de verdad dejo que la historia siga el camino que tiene que seguir. No me preocupo por nada, no hay ningún tipo de presión, preocupación o algún tipo de predisposición externa a lo que sea la historia. No, nada de eso. La historia simplemente sigue su camino.
Y la voz en off, porque ese es lo otro, en Trusteros no había voz en off. Y aquí hay una voz en off que además no es un narrador, ni es tampoco la voz del personaje. Y además que hace como juegos literarios y tal. Y además lo has traducido tú al castellano, si no me equivoco. Es mal traducido. Ahí hay también una dificultad añadida, ¿no? Para el revisor especialmente. Para el revisor. ¿Te has revisado mucho? Mucho. Pero eso es verdad, ¿no? Ahí te exige un nivel de literatura, bueno, de estilo de escribir. Sí, sí, es verdad. Yo tengo mucha influencia de la literatura, especialmente de la literatura brasileña. Eso es verdad. Hay muchos escritores que me han influenciado mucho, me han marcado mucho. Mi juventud, mi adolescencia y todo. Y hasta hoy es así. Mi admiración por esta gente no ha disminuido ni lo más mínimo. Entonces, gente como Machado de Assis o Lima Barreto, escritores brasileños que no son muy conocidos aquí. Pero en otra parte, la literatura castellana me empieza a interesar cada vez más, gente como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós. Este tipo de escritores me interesan bastante, entonces sí hay una influencia muy grande de este tipo de literatura. De hecho, una de las dificultades para presentar el cómic de Marcelo es de hecho el referente brasileño, porque ese referente a mí se me escapa. Yo de cultura popular brasileña conozco poco, es un gran desconocido. Por ejemplo, en cómic, enseguida te podemos decir 20 dibujantes argentinos. En cambio, en dibujantes brasileños, como mucho alguno que había colaborado con Marvel y que en algún caso concreto empezaron bien y luego tampoco es que Se acabarán más. ¿no? Pero en Brasil el cómic, hay novela gráfica y sí, ¿no? Sí, bueno, en realidad el mercado de cómics en Brasil ha sufrido muchas interferencias externas, por decirlo de alguna manera. Hemos tenido muchos problemas económicos, muchos problemas políticos que han hecho que el ciclo del cómic en Brasil siempre ha sido una constante retomada, siempre ha sido un constante reinicio, siempre ha sido un constante empezar de cero. Hace unos 10, 12 años hemos empezado a retomar un proceso que se ha interrumpido muchas veces. Entonces, desde hace unos años es posible encontrar mucha más producción en Brasil. Es posible encontrar muchos nuevos autores en Brasil. Mucha gente empezó a producir mucho en Brasil desde tiempo, sea por la facilidad de las técnicas de impresión, sea por la internet, sea por la autofinanciación y todo esto, todo lo que es la dinámica de producción de cómics en Brasil se ha facilitado mucho, entonces hay mucha más producción hoy en día. Sí. Volviendo a Talco de Vidrio, hay un elemento cuando leía que enseguida me llamaba la atención y es el hecho de que la protagonista sea una mujer. Porque, por un lado, pensaba, esto lo podría protagonizar un hombre y sería otra historia, creo. Y luego la dificultad que tiene, además en tu caso, la inmersión psicológica que hace en el personaje, si te costó mucho o te resulta más fácil esa inmersión en la psicología de la protagonista. Yo no sé decir qué es lo que cuesta más o cuesta menos. Para mí todo cuesta de una manera terrible, todo me cuesta mucho todo. Pero yo no parto del principio de que los sentimientos más profundos puedan tener algún tipo de diferencia que dependa del género del personaje. Me gusta pensar la humanidad como algo mucho más amplio que no fijarme en las cuestiones de género. Que si fuera un hombre actuaría así, que si fuera una mujer actuaría así. No me gusta encasillar a los personajes en estos términos. Y luego, al nivel de eso, siguiendo con la profundidad que tratas al personaje, no sé hasta qué grado puedes llegar a empatizar con él, pero claro, tú has estado viviendo con la doctora Rosana durante todo el tiempo que ha durado el proceso. Y entonces, no sé hasta qué punto llegas a sufrir como ella o lo ves desde lejos o incluso te sabe mal que haga determinadas cosas. Yo sufro todo el tiempo por todos los personajes, ¿no? Entonces no es algo que sea nuevo para mí. No me da cosa que actúe como actúe porque creo mucho en la humanidad de los personajes. No me interesa crear un personaje que sea especialmente
guiado por una moral específica. Los personajes se dejan llevar por su humanidad, entonces es así, así de simple. Yo estoy haciendo esfuerzos porque no quiero soltar ningún spoiler, básicamente ninguno, Básicamente es la historia... A nosotros nos encantan los spoilers. Básicamente es la historia de una persona que no puede ser feliz, ¿no? Es eso, ¿no? Nunca hubo nadie como ella. Esas personas existen, yo he conocido gente que es Una incapaz. u otra. Y luego, volviendo al tema fotográfico, o sea, el referente fotográfico, aquí haces cosas que en Tungsteno no estaban. Por ejemplo, la repetición de una imagen con una sonrisa, ¿no? Yo creo que funciona muy bien. Incluso haces experimentos luego también, ya no es fotográfico, con rayas, borrando rostros así, que esas son cosas que no estaban en Tungsteno. Ahí haces también un tipo de experimentación, no sé si lo habías hecho antes en otros cómics tuyos. Sí, sí que lo había hecho. La experimentación es algo muy presente en el trabajo que hago. Entonces, sí, está siempre presente. Ajá. Y más allá o sea, cuando decía, es un error coger lo que yo pensaba, de decir, oh, ahora aquí una imagen fotográfica, o sea, coger la inspiración fotográfica, pero luego leyendo la entrevista con Paul Gurvett, ¿era? Paul Gurvett. Exacto, tú lo pronuncias mucho mejor que yo. Ostras, qué honor que te entreviste un teórico del cómic como él, ¿eh? Ya, ha sido muy bueno. Eso es fantástico. Pues ahí habláis de que forma parte de una tradición fotográfica que te inspira una tradición fotográfica brasileña. El fotoperiodismo, sí. Eso es aquí, es una cosa que para nosotros es desconocida, claro. Ya sí, hay muchos fotógrafos brasileños que me han influenciado mucho. Pero el fotoperiodismo, en el sentido de que podemos observar el ser humano sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de intencionalidad. El ser humano se enseña de una manera cruda, una manera total. O sea, eso siempre me ha fascinado mucho. De hecho, todo lo que he aprendido de anatomía o movimiento, las primeras nociones que he tenido en mi vida de anatomía y movimiento, las he aprendido mirando las fotos de fútbol, que eran publicadas en los periódicos de los años 70. Entonces, sí, el fotoperiodismo me ha marcado mucho. Y el manga, porque en este no tanto, pero en Tungsteno, yo creo, ayer cuando lo volví a repasar, miraba y decía, ostras, aquí hay... el ritmo es un ritmo también narrativo de manga, no sé si me equivoco. No, para nada. El manga es una forma de hacerse un cómic que me interesa mucho. Admiro muchos autores japoneses. Tampoco hago una distinción especial entre mangas o cómic o todo esto. Me interesa el lenguaje del cómic en general, entonces no me siento muy confortable encasillando el manga en una categoría especial. No veo sentido en ello. Tungsteno es el que habíamos leído antes, ahora Talco de Vidrio. ¿Hay como una unidad temática en el título o son imaginaciones? Los títulos son muy importantes para mí, especialmente desde el punto de vista metafórico. En el caso de Tungsteno tenemos una metáfora en lo que se refiere a la manera como la gente puede llegar a enfrentarse al metal de cada día, ¿no? O de vivir cada día. Si la gente sería capaz de enfrentarse a ese metal hasta el punto de romperlo, o contornarlo, o doblarlo, o hacerlo, o qué es lo que puede hacer con el metal que se le impone la vida. En el caso de Talco de Vidrio, la metáfora va al hecho de que si pudiéramos imaginar una sustancia tan blanda, tan dulce, tan placentera como el talco, los talcos, el polvo de talco de los bebés y todo esto, e imaginar qué pasaría si estuviera hecho de vidrio y cómo esta sustancia tan dulce, tan placentera nos podría ir destruyendo por adentro, que es algo muy cercano a lo que pasa con la personaje en toda la historia. Esto no era un spoiler. De hecho, esa unidad temática
o sea, ni la temática, ese vínculo entre títulos me puede haber llevado a pensar de que a lo mejor estés planificando como una serie o no. Yo no planifico nada. Pero el siguiente ya lo estás planificando. Oh, qué bárbaro. Y por otro lado, la otra cuestión, y ya acabaremos, es, ya que no estás planificando nada para el futuro, es lo que viene, lo que tienes hecho en Brasil y que nosotros no hemos visto. No sé si nos merece, tendríamos que fijarnos, o algún editor se tendría que fijar en algún otro de tus cómics. Habla de la antología de relatos de historias cortas. Sí, es verdad. Bueno, no sé qué puede pasar. No sé si se podría publicar aquí en España. Tendremos que esperar un poco. Esto sí que se ha publicado en Francia y ha sido muy bien recibido. Pero para aquí no sé, ahora ha salido el talco de vidrio y es con lo que vamos a trabajar por el momento. Bueno, otra cosa que te quería comentar es el elemento de social, ¿no? Pero claro, como no conocemos la cultura popular brasileña, tampoco tenemos un referente claro del tema social que está presente en tu obra y que, o sea, uno saca conclusiones, en este caso se ven y también en tu escena. Y además en el uso del thriller, ¿no? El thriller es un vehículo, ¿no?, para poder introducir estos elementos. ¿El thriller? Sí. Aunque esto realmente como thriller, lo definen como thriller quizá porque no sé. Personalmente no estoy inclinado a definir las historias a partir de temas o a partir de géneros, es decir, más bien géneros. Géneros como thriller, comedia o género negro o lo que sea. Son cosas que, para decirlo de alguna manera, la historia se imprime a sí misma mientras la voy haciendo, no algo que intencionalmente vaya imaginado introducir en la historia. Entonces yo creo mucho en la fuerza que la historia puede tener por sí misma, y de verdad creo que la historia tiene que seguir el camino que tiene que seguir. Entonces yo dejo que funcione por sí solo. Y el elemento social está, ¿no? Sí, porque en realidad no hay una intencionalidad en este sentido. O sea, que voy a empezar a tratar temas sociales o voy a tratar cosas sociales, porque esto, desde mi punto de vista, implica una distancia entre el que produce el cómic y sobre lo que produce. Es decir, es como si yo trabajara sobre algo que estuviera observando, pero yo nunca trabajo desde la distancia. Yo nunca trabajo desde lo que observo, trabajo a partir de lo que tengo conmigo. Entonces, inevitablemente, todo lo que traigo conmigo es lo que me ha formado como ser humano. Y está inevitablemente relacionado con la vida que he tenido en Brasil. Entonces, por eso hay esta relación. ¿Y hacer cómics sobre Brasil viviendo en Barcelona es mejor o peor? Es igual. Es igual que hacer cómics en Brasil, es exactamente igual. Porque no, como he dicho, no trabajo nunca sobre algo que estoy observando. Siempre trabajo a partir de lo que soy. Entonces es igual donde estoy. De verdad que es igual. Pues no sé si tenéis alguna pregunta para hacerle a Marcelo. ¿Cuál es el proceso que haces? El proceso, bueno, el proceso básico, es decir, hago un boceto de la página. Pero primero escribes. No necesariamente. No, de verdad que no hay este proceso tan marcado. Es muy posible que empiece a dibujar sin tener la historia aún, y que la historia vaya surgiendo mientras voy dibujando. Hay de todas maneras. ¿Y al final también? ¿O al final tienes un...? Suelo tener una idea básica de lo que puede pasar al principio, en medio y al final. Pero a la medida en que voy produciendo, en que voy haciendo las páginas, estas cosas pueden cambiar. Hay personajes que podrían estar planeados para ser solamente personajes secundarios y luego ganan un protagonismo fundamental para la historia, como ha pasado con Caju, por ejemplo, uno de los personajes de Tungsteno, que es un personaje muy carismático en ese sentido, es que no me he podido alejar de él. Incluso el final de la historia ha cambiado por él, por su interferencia. Entonces, después de hacer los bocetos, en el caso del talco de vidrio iba haciendo 10 páginas, luego
hacía el entintado y todo, dibujaba más 10, entintaba, dibujaba 15 más, entintaba, el proceso ha sido así. Y luego escaneas y pones. Luego escaneo, hago la marcación del gris aparte, luego en el escaneo. ordenador. ¿Eh? No, en papel. Manualmente. En papel, manualmente. En papel. En un papel aparte, con la mesa de luz. Luego lo escaneo, lo convierto en un bitmap, le doy valores de grises en las diferentes áreas, le doy valores de grises, luego los convierto a una trama. Y así va por 156 páginas. ¿Eh? Y eso, A niveles separados con el Photoshop. Así, este es el proceso. Pero eso ha sido solo en este. Solo en este. Porque anteriormente los grises eran grises. Eran grises. Había solo un porcentaje de gris sin la conversión a trama, ¿no? ¿Por qué escogiste marcar tú el punto de trama? Porque mira, las tramas son algo que siempre me han fascinado. Creo que es algo que, no sé si estarás de acuerdo, pero Sí. creo que es algo que se ha perdido mucho en el cómic occidental. Yo soy lector, ahora de esto que estáis hablando hay cosas que se me escapan, pero sí que es cierto que las tramas siempre me han llamado la atención y me gusta verlas. Sí, las tramas son algo, es maravilloso porque la trama condiciona el dibujo. Es decir, la trama es un recurso muy limitado para el dibujo, porque hagas lo que hagas tendrás ahí un punto de retículo, un punto de trama, que puede ser invariable. Mucha gente ha trabajado con puntos invariables, que tenían el mismo valor todo el tiempo. Gente como Roy Crane, por ejemplo, que trabajaba con el Crafty Tint, y tenía solamente 3 tipos de tramas. Es un recurso extremadamente limitado y que condiciona totalmente el dibujo. Y aún así, utilizar este recurso tan limitado para extraer el máximo de expresión de un dibujo, de una imagen, es algo que me ha siempre fascinado. Entonces, por eso he escogido marcar yo los puntos de trama. Esto explica muy bien por qué yo estoy equivocado cuando digo que me ha acartonado. Lo de acartonado es un error. Cuando hablamos de trama, hablamos de puntos. De Sí, trama, sí, ya lo sé, no de la pero- trama de la historia. No, ya, no, eso está bien. De hecho, a mí hay una imagen que me gusta mucho, que es la fotografía esa, que es la que genera la obsesión. Esa fotografía me encanta y ver cómo va apareciendo en determinados momentos. Una fotografía de infancia, además. Ya, sí, es verdad. Es verdad. Es que yo creo mucho en la repetición. Creo mucho en el hecho de que la gente le vaya dando vueltas a la misma cosa y vuelva a mirarlas, vuelva a enfrentarse con sus miedos, sus obsesiones una y otra vez a lo largo de toda su vida. Sí, es lo que pasa con los personajes. Y, de hecho, hay otro nivel de experimentación que haces, que es que te detienes mucho en desplegar acción, por ejemplo, toda la parte inicial que está en la consulta, la doctora pues, atendiendo y tal, ahí te detienes, o sea, no te detienes, ¿no? Pero pasa un transcurso de tiempo y luego sucesos fundamentales de su vida son pam, de una viñeta a otra casi. Ahí haces unas elipsis muy majas, ¿no? Sí, es verdad, pero es lo que imprime la historia. Es algo que la historia imprime por sí misma. Sí, sí. Está calculado, está calculado. O sea, es del momento que Es- tienes es la totalmente intuición espontáneo, sí, sí. de que quién tuviera su intuición, para hacer esto, porque queda muy bien. No sé si había alguna pregunta más. Bueno, pero voy a preguntar un poco lo mismo que le preguntaba él sobre cuando hablaba de la improvisación, de si tenía claro el final, el principio, los puntos medios, o si es voy dibujando página a página y a los partes tampoco así. Pero un poco lo mismo, el método de trabajo de la historia. Sí, sí, es así. En general tengo una idea más o menos clara de lo que va a suceder. Luego ¿Por improvisas, porque es como el jazz, ¿no? Tienes una base y luego improvisas encima. Sí, en realidad los personajes van diciendo cómo la historia tiene que ser contada en realidad, porque yo trabajo mucho la psicología de los personajes, es lo que más me interesa en una historia. Entonces, mientras me voy dando cuenta de cómo actúan los personajes, cómo piensan y cómo reaccionan ante las situaciones, la historia puede ir cambiando, o no, o puedo mantenerme ahí en el camino, en la primera intención de la historia, puede ser. ¿Cómo tardaste en hacerlo entero? ¿Perdón? ¿Cómo tardaste en dibujar tanta villa? ¿Cuánto tardé? Sí.
Es difícil decirlo porque no he tenido una producción continuada. Lo he parado muchas veces, lo he dejado muchas veces para hacer otras cosas y todo. En total como 2 años y eso, pero parando, haciendo otras cosas y tal. De hecho lo hacía también mientras hacía el tungsteno. Ah, sí, estaban los dos en paralelo. Yo no decía nada. No, claro, es que es que es curioso porque son, o sea, los dos son muy radicales en el punto narrativo, ¿no?, que tienen. Y claro, uno piensa, bueno, pues si uno tenía un punto narrativo que era la acción, pues el otro tiene un punto narrativo que es la acción interior, ¿no?, dijésemos, de la mente de un personaje, que además debo decir que a mí me ha mantenido todo el TVO preocupado. O sea, yo leía un poco pensando, ¿qué va a pasar aquí? Que aquí se está generando una infelicidad en esa persona, de una obsesión que ves que es malo, ¿no? Ya. O sea, que me has tenido preocupado, lo cual es un mérito, porque igual es lo que querías, ¿no? Pero Marcelo, igual no te explicas bien. Para, por ejemplo, la de Tusteno, ¿cómo se llama? Da igual. Seguro que arrancas con unos personajes y que los vistes y que los trabajas, que te encaras, porque o sea, cuando tú lees el cómic hay detrás un conocimiento tan bestial de cada personaje como es, hasta el pantalón, hasta que se quita la camisa o se la pone, o que las chancletas se las dan, y las gafas, bueno, todo ese vestuario de la chica, de las señoras, está tan cogido. Ya no te digo los paisajes, que es más fácil, pero son personajes que están muy trabajados. Entonces, arrancas con eso, trabajando los personajes y metiéndote en ellos, mientras vas escribiendo ciertas cosas y luego ya empiezas a hacer páginas. No es que he empezado con las páginas directamente, es que he empezado con las páginas. Y muchas veces los personajes los voy vistiendo mientras voy haciendo las páginas. Voy agregando material, voy agregando la forma como se visten, voy agregando elementos, ¿no? Porque trabajo de una manera muy suelta también. O sea, el dibujo no está totalmente definido cuando empiezo a dibujar. Empiezo con el azul, con el lápiz azul, empiezo a dibujar las masas de los personajes y la acción. O sea que la definición viene de a poco, va viniendo. A veces puede pasar que añada un elemento a la mitad de la historia que no lo había pensado al principio, entonces habrá que cambiar todo desde el principio. Todo puede pasar también, ya ha pasado. No pasa siempre, por suerte, pero puede pasar. Y buscas fotografía de vestuario, Sí, de todo. De todo. Todo está documentado. Sí. Me interesa mucho, o me ha interesado mucho para el tungsteno, tener todo muy documentado. Ya, porque es algo que me ha marcado mucho el hecho de que la iconografía brasileña que me ha de alguna manera definido como ser humano no estuviera presente en el cómic que leía yo y que está producido en Brasil. Esto me molestaba mucho. Entonces, creo que me he obsesionado mucho tiempo por el hecho de definir la iconografía brasileña en el máximo que pudiera. Entonces, el tungsteno viene a la luz de eso. De hecho, en Tungsteno ya te sorprende ya el punto de partida, porque dices, bueno, género negro y tal, pero ya ves que es que el crimen, luego hay más crímenes, ¿no? Pero de base son unos tíos que están tirando petardos ahí para coger peces, una pesca ilegal hecha muy en bruto, ¿no? Pero es un crimen. Es un crimen, claro. Ya de ahí de entrada ya es un punto de partida diferente a otras historias. Hay gente que puede decir que no es un asesinato, pero si alguien fuera un pez no diría eso. No sé si queréis preguntarle algo más, y si no tenéis la oportunidad de que os dedique los cómics. No sé si tú quieres añadir algo. ¿Yo? Nada. ¿Bien? Habrá uno futuro en color. Una pregunta. Estoy viendo aquí la pantalla, el uso de las cartelas, los bocadillos. No he visto el libro todavía, ¿no? Ajá. Y veo que hay un cambio incluso muy diferente, ¿no? Otro estilo anterior. Pero era muy particular en tu trabajo el uso de los bocadillos, ¿no? Que era como un ballet.
a Ajá, veces, ¿no? sí, Muy sí, sí. peculiar. ¿En este libro lo utilizas o lo has... Sí, pues sí una que lo cosa que te ha hecho reflexionar de si No, es sí que lo interesante utilizo. o por el contrario, no te interesaba? No, sí que lo utilizo ¿Lo bastante. utilizas en este...? Sí, sí, sí. Y no sabes hasta qué punto, Me ha ¿eh? sorprendido que... Y lo exigente que es, porque los bocadillos los hace torcidos y entonces tú vas y rotulas intentando, o sea, lo digo para no turista, rotulas intentando que quede recto, entonces él va y te dice, no, que tiene que caer hasta hacia aquí y aquel tiene que caer hacia allá, la lectura, porque para él tiene un ritmo, tiene un... ¿Me entiendes? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, los bocadillos. Muy propio y al ver estas imágenes, Sí, esas sí, claro, páginas, sí que hay, sí que hay. es más... Esas páginas son... más Bueno, pues ¿Habrá un futuro con color? no lo sé, Xavi, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No sé qué puede pasar esta noche. En el futuro, mucho menos. De verdad, no sé. Por el momento no hay nada planeado. ¿No? Yo me ofrezco a hacer de color. Ah, sí, lo tendré en cuenta. Muy bien. Pues si eso podemos empezar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Empezamos? Sí, sí.